Entonces, él fue de uno de los múltiples personajes que empezaron a poner o a cuestionar muchas de las prácticas que se realizaban en la época. Incluso afirmó lo siguiente: las regiones de la orina no son responsables o no corresponden a las regiones del cuerpo del hombre, como afirmaron muchos alquimistas. En este caso, pues poniendo en duda, en este caso, el elemento que habíamos mencionado previamente, que en este caso es el fornax anatomio. Entonces, pues bueno, este tipo de instrumentos se pusieron en tela de juicio a raíz de las publicaciones de este personaje. Y también en 1553 el Real Colegio de Médicos de Londres también empieza a realizar ciertas publicaciones para tratar de generar cierta conciencia. Y literalmente en esta publicación del Real Colegio de Médicos de Londres dice: es ridículo y tonto adivinar la naturaleza y el curso de la enfermedad o la condición del paciente por conjetura de la inspección de la orina. Es decir, que ellos, ya un colegio de medicina, pues prácticamente empezaba a cuestionar muchas prácticas, que definitivamente había muchas prácticas que no tenían sentido, que no tenían pies ni cabeza y que definitivamente no era información que pudiera proporcionar a su vez información útil acerca de la enfermedad del paciente. Entonces, también cabe mencionar que en la época, que estamos hablando prácticamente en la época de la Edad Media, quise poner aquí esta imagen porque prácticamente todo lo que tenía que ver con la magia, todo lo que tenía que ver con la religión, tenía una influencia muy considerable en esa época, ¿vale? En la Edad Media. Entonces, pues prácticamente hubo una época que incluso se le denominó el obscurantismo, que en este caso, pues bueno, era una época en donde la ciencia pues prácticamente no estaba muy bien vista y se regían muchísimo por las creencias, incluso por la parte religiosa. Entonces, pues bueno, esa parte sí llegó a influir muchísimo en el desarrollo de la ciencia, pero pues bueno, era un conflicto que se presentaba en esta época, ¿no? La religión definitivamente desempeñaba un papel crucial en darle cierta veracidad y a cierta información, ¿no? Entonces, ya hablando de la época moderna, podemos mencionar algunos acontecimientos como la publicación del Profeta de la Orina, que fue publicado en Londres en el año de 1637. Y bien, ¿qué nos dice este documento? Fue publicado en este caso por Thomas Bryan en 1637 y proporciona en este caso las bases para el control y la regulación del laboratorio para eliminar en este caso la charlatanería, que como ya lo mencionamos era una práctica muy habitual en este caso por los profetas de la orina, que eran pseudomédicos, que en realidad se trataba de charlatanes. Entonces pues empieza a ver la necesidad de regular esas prácticas médicas para evitar en este caso los engaños a la población. Y pues bueno, parte de lo que viene escrito es literalmente lo siguiente: se llamó a la orina una prosta y una estrampe, tan pérfido que no se puede dar crédito a nada de lo que ella viene a dar en evidencia sobre el estado del agua, de los cuerpos enfermos o del pozo. Entonces, pues bueno, literalmente empieza a cuestionar muchas cosas referente a las evidencias que supuestamente se podían obtener a través de ciertas prácticas que se venían realizando en este caso con la orina. Entonces, se creía que la uroscopía solo se debería de realizar por médicos capacitados por la universidad y en este caso que tuvieran que fuera regulado todo este asunto de las licencias médicas y que hubiera obviamente pues prácticamente leyes que pudieran regular y que este tipo de prácticas en realidad fueran realizadas únicamente por personal capacitado y que contaran con algún título, en este caso universitario. Entonces vemos cómo es que se empieza a aparecer toda esta parte de la legislación y de asuntos regulatorios en el área de la medicina y en la práctica de la medicina. Entonces, pues bueno, prácticamente vienen desde estos antecedentes. Por ahí de ya finales de 1500 y principios de 1600, Robert Fludd, un médico y alquimista y filósofo, publicó un libro llamado
uromancia, es decir, adivinación mediante la orina, que es lo que él incluyó en esta publicación. Y se presenta casos de pacientes valorados en este caso por la urocromacia astrológica y en este caso por la urocromacia fisiológica. Entonces podemos ver es que empezaron a surgir también ciertas vertientes. La urocromacia astrológica, como su nombre lo dice, tenía mucho que ver con el papel que desempeñan los astros o la astronomía y las constelaciones con el comportamiento, en este caso, de la orina, o la observación o el análisis de la orina. Y pues obviamente, como era una persona con formación médica y científica, pues bueno, él estaba a favor que sí se realizara la urocromacia, pero basado en este caso en la fisiología y en la clínica, en este caso de los pacientes, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, una publicación de lo que prácticamente era una burla, en este caso, hacia la charlatanería de la orina, o los famosos profetas de la orina, que en realidad eran, pues bueno, personas que lucraban y eran charlatanes que se hacían pasar por médicos. Entonces simplemente se le empezó a dar mucha difusión a través de este tipo de imágenes para evitar o para ir aminorando la influencia de este tipo de prácticas en ese caso en la época, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta imagen fue publicada en Inglaterra por William Hogarth en la época para finales de 1600 y la primera mitad prácticamente de 1700. Y pues bueno, en realidad se trataba de un caricaturista que realizaba este tipo de publicaciones, ¿vale? Ya para esa época, mediados prácticamente de 1600, Thomas Willis en Inglaterra realizó ciertas experimentaciones con la dulzura de orina en pacientes diabéticos. Él, al igual que otros personajes, empezaban a utilizar las muestras de orina de los pacientes diabéticos y empezó a rechazar ciertas falsedades en la inspección de la orina. Experimentó con muestras de orina realizando procesos de destilación, realizando procesos de extracción, de evaporación, de putrefacción, de precipitación, y explicó que la orina se formaba a través de la filtración y en este caso de la precipitación, ¿vale? Entonces, obviamente, todas estas investigaciones de la época fueron descartando ciertas teorías y ciertas creencias que se venían arrastrando desde hace pues varios años e incluso siglos a través de la historia de la humanidad, ¿vale? Ya entrando prácticamente en el siglo XIX y nos acercamos ya casi al final de esta clase, surge un acontecimiento bastante importante, que es la microscopía, ¿vale? Incluso aquí, pues literalmente esta imagen hecha con inteligencia artificial trata de alguna forma de plasmar cómo es que la aparición, en este caso del microscopio, abrió un mar de oportunidades. Literalmente es Moisés abriendo el mar rojo. Entonces, pues bueno, la aparición, en este caso del microscopio, abrió un canal, abrió un camino de oportunidades en medio de un mar inmenso que nos permitió comprobar muchísimas cosas y tanto aceptar y rechazar, en este caso, muchas teorías que se venían arrastrando durante muchísimos siglos. Entonces, definitivamente, la invención del microscopio y la aparición, en este caso, de la microscopía fue un avance importantísimo en el desarrollo de la ciencia y, obviamente, como lo dice aquí en la diapositiva, en la examinación del sedimento, ¿vale? Entonces, esto nos permitió identificar partículas microscópicas presentes en la orina y obviamente que empezara a haber una correlación clínica con lo que se observaba, en este caso, en la aparición de algunas partículas. Ya por inicios de 1800, Richard Wright, en Inglaterra, se encargó de estudiar, en este caso, las enfermedades renales, ¿vale? Entonces él publicó la obra Reports of Medical Cases, que en este caso, pues bueno, describió por primera vez lo que conocemos como glomerulonefritis aguda, correlacionó en este caso la presencia del edema o de la inflamación con la falla renal, mencionó la presencia de orina coagulable, impulsó el estudio químico y microscópico de la orina e incluso hizo publicaciones, como es lo que ya mencionamos, el Reports of Medical Cases, que en este caso, pues,
literalmente eran dibujos muy bien elaborados de cierta anatomía de algunos órganos, como es el riñón. Entonces, pues bueno, prácticamente ya el desarrollo de la medicina ya tenía un mayor avance en comparación a todo lo que ya habíamos estado revisando anteriormente. Y, por ejemplo, Golding Beard, a mediados de 1800, publicó prácticamente el primer libro de sedimento urinario. ¿Vale? Él fue prácticamente el primer personaje que publicó un atlas o un libro en donde se hablara exclusivamente de sedimento urinario, y fue el primero en reconocer en este caso los oxalatos, fue quien bautizó en este caso a los cilindros, y obviamente en base a sus observaciones los atribuyó a su formación a nivel tubular, que esto, pues bueno, como lo vamos a revisar en prácticamente de los últimos módulos de este diplomado, pues los cilindros efectivamente se van a formar a nivel tubular y van a tener cierto significado que en su momento vamos a estar revisando, y describió en este caso la urea como un marcador de función renal. Entonces prácticamente la ciencia y los avances de la medicina ya tenían más pies y más cabeza, e incluso, pues bueno, esta es parte de su publicación. Podemos observar aquí algunos la observación o unos dibujos de cómo se observaban algunos cristales. Aquí, por ejemplo, también lo podemos observar. En este caso, aquí los cristales de ácido úrico, los uratos, la presencia de oxalatos, por ejemplo, cómo se plasmaba en este caso la morfología de algunos cilindros. Entonces, pues como vemos, pues prácticamente fue el primer libro de uroanálisis que se publicó, e incluso aquí después de esta clase van a poder descargar el libro completo. Literalmente este libro del siglo XIX, prácticamente el primer libro de uroanálisis que se publicó, pues bueno, lo van a poder descargar en formato PDF al final de esta clase. Entonces, pues bueno, simplemente para que lo tengan como un punto de partida y que puedan decir que tienen el libro más antiguo, en este caso de sedimento urinario. Entonces lo van a poder descargar más adelantito. Y regresando aquí ya en este caso a esta etapa del siglo, pues prácticamente del siglo XIX, Matthew Dobson experimentó y observó también orina de pacientes diabéticos, y le atribuyó en este caso la dulzura al azúcar que está presente, o al exceso de algunos carbohidratos que están presentes en la orina de los pacientes diabéticos. Y ya entrando prácticamente en el siglo XX, pues bueno, se da un salto radical en el estudio de la orina, de estar prácticamente, si nosotros correlacionamos esta imagen, pues bueno, de estar en una etapa bastante primitiva, o de alguna forma una etapa bastante compleja de ciertas creencias, pues con el paso del tiempo fuimos evolucionando a llegar hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, aún retomando un poquito también antes de hablar del siglo XX, aún en el siglo XIX, en 1850, el químico Jules Maumenet fabricó la primera tira reactiva. En este caso, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó lana, en este caso de una oveja, y en este caso, ¿cómo lo fabricó? Utilizó prácticamente una parte de esta lana y la impregnó con cloruro de estaño. Si se sospechaba que existía un exceso de glucosa en la orina, se colocaba una gota de la muestra en la tira y se calentaba. Si había un exceso de glucosa, la tira hecha con lana, impregnada con cloruro de estaño, se volvía negra. Entonces era prácticamente en 1850 fue que se originó la primera prueba o la primera tira reactiva, por decirlo así, muy rústica, de cómo identificar en este caso la glucosuria en una muestra de orina. Esto prácticamente fue lo que predecesió o fue el acontecimiento que fue previo o que dio la pauta en este caso para inventar las tiras reactivas.